Me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y de poder. Así pasó él haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el dominio del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Ellos lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió poder manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos escogidos previamente por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él fue quien nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que todo el que cree en él e invoca su nombre recibe el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tengan su mente puesta en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque ustedes han muerto, pero Dios les tiene reservada una vida en unión con Cristo. Cuando Cristo, que es su vida, aparezca glorioso, con Él aparecerán también ustedes revestidos de gloria. Palabra de Dios. Presenten los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte sin singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudario y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato nos pone frente a tres actitudes que se dan ante la resurrección del Señor. Y vale la pena que meditemos en estas tres actitudes para ver en cuál de ellas encajamos nosotros, aun cuando en realidad podría suceder que tuviéramos de cada una de las tres un poco, así como cuando veíamos el martes santo que a la mesa con Jesús se sientan el discípulo predilecto, el discípulo inmaduro y el discípulo traidor, y que en el fondo todos tenemos algo de eso alguna vez en la vida. También ahora tenemos tres actitudes que resumen todas las posibles frente a la resurrección del Señor, al hecho de la resurrección. La primera es la de María Magdalena. Podríamos definirla con una palabra: confusión. María Magdalena personifica lo que hoy llaman los conspiranoicos, es decir, los que tienen la paranoia de que detrás de todo hay una conspiración. María Magdalena va al sepulcro estando todavía en tinieblas, a pesar de que ya había despuntado el sol. Este es un detalle que vimos anoche en la vigilia y que se sigue dando. Es ese contraste entre el sol que ya salió y la oscuridad que envuelve a María. Esto no es una cuestión física. El evangelista con esto nos quiere describir una realidad. María ve la piedra que cerraba la tumba removida, o sea, la frontera entre la muerte y la vida ha sido abolida. Y al ver eso, María debiera llegar a la conclusión: está vivo, pero no. María está dominada por la idea, y esa es la tiniebla, la idea de que la muerte es definitiva e irreversible. Así que
la única explicación que ella atina a darse es que hubo una conspiración. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María no solamente está confundida ella, sino que difunde su confusión. Dice lo que no le consta y hace que otros piensen del mismo modo que ella. Luego vienen los dos discípulos. Ellos estaban dispersos, cada uno por su lado, a raíz de la muerte de Jesús. Sin embargo, María Magdalena riega el cuento que ella se imagina y entonces ellos se dirigen a toda prisa, a la carrera, a la tumba. Llega primero el discípulo predilecto, pero él, en una manifestación de consideración, como buscando una reconciliación con Simón Pedro que había negado a Jesús, no entra, sino que deja que Simón entre primero. Simón entra y su actitud es de completa perplejidad. No dice nada, no piensa nada. Podríamos imaginarnos que en su cabeza retumba una pregunta: ¿y aquí qué pasó? Pero sin haber respuesta alguna. María Magdalena se dio una respuesta. Simón Pedro no se da respuesta alguna. El evangelista, de hecho, nos hace ver que su actitud es de silencio, porque él no tiene opinión al respecto. No atina a darse una explicación. Pero luego entra el discípulo predilecto, y este sí que interpreta enseguida las cosas. Primero, no ve rasgo alguno de violencia. Los lienzos están doblados como quien se levanta de la cama y arregla la cama. Pero observa un detalle. El sudario con el que le habían cubierto el rostro a Jesús no está junto con los lienzos, sino que, dice el evangelista, estaba enrollado hacia determinado lugar. La palabra lugar en el Evangelio de Juan designa el templo de Jerusalén. El sudario se empleaba para tapar el rostro de la persona y de alguna forma indicar su desaparición. No hay visibilidad del rostro, la persona ya no está presente, ya desapareció. Es una forma de declarar que la persona murió y no quedó rastro de ella. Ese era el papel que desempeñaba el sudario. Pero ahora, ese sudario que pusieron sobre el rostro de Jesús, que quiso hacer desaparecer su rostro y su memoria, no está cubriendo el rostro de Jesús, está envolviendo la institución que lo condenó. Es decir, condenando a muerte a Jesús, esa institución se condenó a sí misma. Esto es lo que ve el discípulo y entiende que se está realizando en la historia un juicio. El condenado ha quedado reivindicado y los jueces que lo condenaron
han quedado condenados ellos. Estas tres actitudes nos ponen a pensar en cuál es la nuestra frente a la resurrección del Señor. Y aquí hay que distinguir una cosa. Los tres estaban con Jesús. Los tres profesaban amor a Jesús. Sin embargo, solo el discípulo predilecto, se ha mantenido fiel y firme. Por eso solo él, con la fuerza del amor, tiene la agudeza para interpretar los acontecimientos de manera correcta. María Magdalena los interpreta de manera torcida. Pedro no acierta a darse explicación alguna. El discípulo predilecto encuentra la explicación correcta. Esto significa entonces que nuestra relación de amor con Jesús es la que nos puede ayudar a mirar la historia y a entenderla correctamente. Todas esas ideas de conspiración, todos esos pronósticos de fracaso, todos esos anuncios de castigo y de catástrofe, no están interpretando correctamente la historia. Los silencios, digámoslo así, agnósticos de los cristianos, eso de que yo no sé, ¿quién sabe qué pasaría ahí? Yo no entiendo. Eso procede de una deficiencia en el amor al Señor. Fue por esa deficiencia que Pedro lo negó, y es por esa deficiencia que no entiende lo que está pasando. En cambio, cuando se da esa relación de amor con el Señor, todo es claro. La historia es un libro abierto y su interpretación es fácil. Pensemos que lo que nos está dando a entender este relato es que nosotros tenemos la clave, así, la clave para entender la historia. Pero esta clave funciona en la medida en que nosotros tenemos una relación de amor con Jesús, porque allí es donde está la fuerza y la luz de la fe para mirar qué es lo que está pasando y entenderlo. No nos dejemos arrastrar por las personas que andan anunciando catástrofes. No nos dejemos llevar por la gente que dice que van a acabar con la fe, que van a acabar con los creyentes, que van a acabar con el mundo entero. No es así. No nos dejemos impresionar, no nos dejemos asustar. Tampoco pensemos que no hay nada que decir, que no hay nada que opinar, que yo no entiendo y quién sabe qué explicación tendrá esto. Nosotros tenemos la clave. Por allá por el año 100, después de 70 años más o menos de la muerte y resurrección de Jesús, frente a una historia que estaba como un mar tempestuoso, cuando el Imperio Romano perseguía a los cristianos, entonces un cristiano llamado Juan tomó la pluma y escribió un libro que se llama Apocalipsis. Y en ese libro
partiendo de esta clave, le interpretó la historia del momento a sus contemporáneos y les dijo: no se dejen asustar por esa bestia asesina. El Señor la venció. Así también hoy, la palabra que escuchamos nos está diciendo que no nos dejemos amedrentar por todos los problemas que tenemos, por nuestras dificultades, por esta pandemia y por todas las cosas que amenazan la vida, la alegría y la felicidad de los seres humanos. El Señor venció todo eso y su victoria está ofrecida para nosotros. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,